Hola, mi nombre es Daniel Anaya, estamos en el INAOE y el día de hoy tenemos un tema, pues no sé cómo decirlo. Es un tema complicado porque parece que puede estar en conflicto, es ciencia y filosofía. Algunos creen que son como cosas completamente separadas, otros saben que están unidos, entrelazados, y muchos otros han entendido que de la filosofía se derivan no solamente la ciencia, todas las ciencias que conocemos. Por ende, el día de hoy vamos a preguntarle a algunos científicos qué onda con esto de la ciencia y la filosofía, puesto que ambas responden a dos grandes preguntas. La ciencia responde al cómo. ¿Cómo es que funciona? ¿Qué es lo que hay dentro? ¿Cómo se mueve? La filosofía responde a una gran pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué vivimos? ¿Para qué existimos? ¿Para qué somos? ¿Para qué estamos? Y eso yo sé que usted que me está viendo, y yo, y todos, en algún momento de nuestras vidas, nos hemos preguntado. Así que te invito a que te quedes con nosotros en Ciencia Aplicada. ¡Ea! La ciencia es una forma de acercarnos a la realidad que tiene sus orígenes mismos en la filosofía como uno de los primeros intentos de racionalización. Aunque no tiene una fecha precisa de inauguración, forma parte de un cúmulo de conocimientos que dialogan, y ahora la filosofía puede acercarse a la ciencia para cuestionarla y con ello enriquecerla. Acompáñame a filosofar alrededor de la ciencia, esto es Puebla Científica. Aunque está en la búsqueda constante de la descripción de la realidad, para así predecir algunos eventos, la ciencia no posee la verdad absoluta ni pretende hacerlo, sino que provee herramientas para ayudarnos a navegar por el mundo. Tratar de definir las normas a través de las cuales se conforma este conjunto de herramientas es un trabajo filosófico bien interesante que nos puede ayudar a responder ¿cómo se hace la ciencia? El sociólogo Robert Merton, en la década de los 40, nos hizo ver que en la actualidad la ciencia ya no es ese quehacer desvinculado de la sociedad, inmune al ataque, las restricciones y la represión. Esta crisis invitó a una autoevaluación que requería la definición de valores y normas que rigen las actividades científicas, pues las personas de ciencia somos humanas y nuestros valores y subjetividad tienen influencia en nuestro trabajo. Así surgen las normas mertonianas, que han sido reformuladas por el físico John Seaman a principios del siglo XXI. Lo importante de la ciencia es su contenido, no quien la practica. En ese sentido, todos pueden contribuir a la ciencia sin importar su nacionalidad, cultura o género, y por lo tanto, todos deberían ser tratados como contribuyentes potenciales a la ciencia. Según Seaman, la segunda característica de la ciencia es que su conocimiento debería ser compartido por toda la comunidad científica, independientemente de quién o quiénes han hecho los descubrimientos. Así, podemos decir que el conocimiento que se oculta, que no se hace público, no es de ninguna ayuda en el cumplimiento del objetivo de la ciencia, que es que el conocimiento certificado crezca y se fortalezca. Otro de los valores científicos viene del supuesto en el que los y las científicas actúan en beneficio de la ciencia en común y no por ganancia personal. Esto no significa que la ciencia pretenda ser altruista, sino de que los beneficios que puedan proporcionar los descubrimientos científicos no deben entorpecer o dificultar el objetivo de la ciencia. Finalmente, se pretende que las declaraciones científicas se expongan a la crítica antes de ser aceptadas. Este valor equilibra el universalismo, pues aunque todas las personas científicas pueden formular hipótesis o teorías, cada una de ellas debe ser evaluada y pasada por el filtro de prueba o refutación para comprobarla. Las propuestas científicas que pasen por este filtro comienzan a formar parte del conocimiento científico universal. Este valor, además, permite que el desinterés funcione, pues hace más difícil anteponer el interés personal al del conjunto de la comunidad científica. Pero una cosa es lo que dice la ciencia que hace y otra la realidad científica. En la práctica, la ciencia sí usa expresiones dogmáticas y no siempre cumple con el desinterés al que se refiere Merton. Por ejemplo, actualmente las vacunas contra la COVID-19 obedecen no solo al interés de frenar la pandemia que lleva más de 2 años entre nosotros. Es evidente que en su formulación, distribución y certificación a lo largo de los países obedece intereses económicos y políticos. ¿No sería más fácil transparentar estos intereses? En una realidad científica en donde lo normativo no siempre se ajusta a la realidad, tratar de ser transparentes ante los aspectos políticos y sociales que tiene la ciencia nos puede dar armas para combatir discursos pseudocientíficos y anticientíficos que se valen de estos silencios para inventar conspiraciones y usar conceptos propios de la ciencia, formulando hipótesis que no tienen sostén.
Aunque las opiniones disidentes son una oportunidad para explorar las críticas a la ciencia, estos discursos muchas veces tienen sus propios intereses económicos, por lo que vale la pena preguntarnos, ¿quién o quiénes están detrás de la financiación de la pseudociencia y con qué objetivos se usan conceptos como cuántico o biomagnético para el supuesto remedio a todos los males? Así, la ciencia y la filosofía se juntan para reflexionar acerca de nuestro quehacer científico. Las normas mertonianas son aquellas que la comunidad científica cree que es permitido hacer, pero a veces lo que hacen rompe cada una de estas normas. En 2018 fue destapado uno de los casos más polémicos en la historia de la ética científica. Un biofísico chino anunció que había creado los primeros bebés editados genéticamente para hacerlos menos susceptibles al VIH. Sin embargo, la tecnología de edición de genes que fue usada es demasiado prematura para ser utilizada con fines reproductivos y además corre el riesgo de introducir mutaciones con efectos potencialmente dañinos. El Tribunal Popular del Distrito de Nanshan en Shenzhen determinó que en la búsqueda de fama y ganancias, Ha Jiankui y 2 colegas habían incumplido las normas y la ética médica y de investigación al alterar genes de embriones humanos que luego se implantaron en 2 mujeres. Fueron despedidos de sus universidades, sentenciados a prisión y multados por una cantidad de más de $400,000. Sin embargo, también las decisiones cotidianas de las y los científicos pueden tener impactos éticos de seriedad. Por ejemplo, cuando secuencian genes humanos solamente de poblaciones europeas, o cuando investigan grupos vulnerables sin en realidad ofrecer protección o ayuda. La velocidad con la que las vacunas contra el virus del SARS-CoV-2 fueron desarrolladas fue impresionante y necesaria. El confinamiento está resultando una medida insostenible para el control de los contagios y la economía en general. Sin duda, el desarrollo, distribución y aplicación de la vacuna ha sido una medida que todos y todas hemos celebrado y agradecido. Pero esta no es la respuesta de la comunidad científica ante todos los virus que han mermado poblaciones enteras. El virus del ébola provoca una enfermedad grave que tiene una tasa de letalidad de entre 70 y 90%, detectada por primera vez en 1976 en Sudán del Sur y República Dominicana del Congo. Entre los años 2014 y 2016 surgió el mayor brote por esta enfermedad, con más de 11,000 muertes reportadas. Sin embargo, la misma OMS ha alertado que las cifras oficiales infravaloran ampliamente la magnitud del brote, ya que existen muchas áreas remotas donde los casos de contagio y muerte no son contabilizados. Casi 50 años después de la primera detección del virus del ébola, todavía no hay ningún tratamiento aprobado que neutralice el virus de forma demostrada y tampoco hay vacunas aprobadas, aunque se están evaluando 2 candidatas. Es innegable que un virus tan mortal merece la atención de la comunidad científica, pero los intereses económicos y políticos no financian investigaciones que parecen afectar a los países pobres. El ébola, siendo un virus que se ha mantenido mayormente dentro del continente africano, no ha recibido todos los reflectores científicos para la aprobación de vacunas que controlen la enfermedad. Dirigir una investigación por el deseo profundo de influenciar al mundo de manera positiva y no solo por mera curiosidad científica es uno de los muchos beneficios que aporta la filosofía a la práctica científica. Te invito a que nos sigas en redes sociales y te quedes con nosotros filosofando alrededor de la ciencia. Hola, mi nombre es Daniel Anaya. Estamos, como siempre, en Ciencia Aplicada. Y el día de hoy, pues bueno, tengo a alguien que me va a hablar de robots. Sí, lo que escucharon, robots. Y específicamente de drones, porque él es especialista en eso, en drones. Y no solamente especialista, nos va a hacer una demostración. Así que quédense en Ciencia Aplicada. Pero antes de continuar, porque me gusta mucho el chisme, pues le voy a preguntar a José, que es mi invitado. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, gracias. Me da mucho gusto que hayas aceptado la entrevista. Y pues bueno, para rápido, ¿qué es lo que tú haces? O sea, esto de los drones, a mí cada vez que volteo, veo algún dron volando, pues siempre me hago un montón de preguntas. Pero acá en el INAOE, en tu laboratorio, ¿qué es lo que hacen? Pues nuestra meta fundamental es hacer que los drones sean autónomos, sean inteligentes.
Es decir, podríamos utilizar los drones como se hace de manera usual. Es una cámara aérea que alguien pilotea. Pero nosotros estamos interesados en que estos vehículos desarrollen un comportamiento autónomo y que también tomen decisiones. Entonces, desde nuestro punto de vista, los drones son robots, pero robots aéreos. ¡Wow! Oye, tengo una duda. Hace algún tiempo, no recuerdo dónde lo vi, pero vi que llegaron así como un montón de drones en un estadio e empezaron a hacer imágenes. O sea, se empezaron a unir volando y yo me pregunté y me dije, qué buenos pilotos son los que los están manejando, porque yo no podría hacerlo. Pero entiendo que eso no funciona así, que son programados, ¿sí o no? Hay una parte automatizada. Más que sea autónomo, podríamos hablar de automatización. Es decir, tienen coordenadas GPS y tienen algoritmos que hacen que los drones sigan esas coordenadas. Y entonces con eso forman las figuras y el intercambio de luces que tienen, ¿no? Sí hay un esfuerzo muy grande por sustituir los fuegos artificiales con drones. ¡Wow! Oye, sabes, viendo series, películas, no sé, anime, todo ese tipo de cosas, pues ahorita ya como que el uso de drones es constante, en todo aparece, ¿no? Ya quieres, no sé, estás en el espacio supuestamente y mandas al dron para ver si sí logró hacer cosas. ¿Tú crees que eso pueda pasar en un futuro? Pues está sucediendo. De hecho, ya hay lugares donde se habla de taxis aéreos. Sí ha habido drones que se han llevado al espacio. Ahora en Marte se probó uno. Y la idea de tener a los drones ya en aplicaciones civiles es justamente para facilitar actividades en donde el humano está en riesgo. No, por ejemplo, imagina algún desastre y entonces es difícil acceder al desastre o debe de haber una búsqueda de víctimas lo más pronto posible y hacer una búsqueda terrestre es lento. Usualmente como lo hacen las personas es ir con helicóptero, pero eso también implica un riesgo. Entonces, si tenemos una flotilla de drones que puedan ir, además que sean autónomos, pues eso facilitaría mucho este tipo de labores. Y así hay varias aplicaciones civiles. Súper. Oye, ahorita que nos van a hacer esta demostración, yo la verdad estoy súper encantado con ello porque pues sí quiero ver cómo funciona, ¿no? Esto que no sé, es muy científico, que te causa la duda del cómo funcionará, qué habrá dentro, ¿no? Yo de muy morro tuve la desgracia de tener una hermana y ella tenía un microornito, ¿no? Básicamente, y me pregunté toda la vida cómo funciona esa porquería y lo tuve que desarmar. ¿Por qué digo la desgracia? Porque no lo pude volver a armar. Entonces, ahorita que pues, nos vas a mostrar esto, ¿cómo, o sea, de qué trata esa demostración? Pues lo que nosotros hacemos en INAOE, específicamente en nuestro laboratorio de robótica, es desarrollar métodos, algoritmos, mecanismos que le permitan a un dron ejecutar comportamiento inteligente. Entonces, como lo decía, el dron puede ser una herramienta pasiva como una cámara, pero el dron ya al tener propelas, que son sus actuadores, y tener computadoras a bordo, entonces se pueden programar. Y no solamente programarlos de manera automatizada, sino se pueden implementar algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, en la demostración que vamos a ver un ejemplo de un dron que puede identificar personas con su cámara. Tenemos otro dron pequeño que lo vamos a utilizar para mostrarles o ilustrarles cómo se podría hacer una inspección. Hoy en día, por ejemplo, se requiere inspección de puentes, de edificios, de postes de luz. Y las personas que realizan esas tareas pues, se ponen en riesgo. Al año hay gente que sufre accidentes, desgraciadamente. Y nuestro esfuerzo es justamente para desarrollar una plataforma robótica que permita realizar estas actividades sin poner en riesgo al humano. ¡Guau! Parece súper interesante. Oye, mira, un montón de gente que nos está viendo, nuestro público en general, pues son chavitos, ¿no? Y sabes que todo esto les interesa un montón, o sea, es como, yo lo asimilo mucho cada vez que veo a un chavito con su control y su dron, es como una play, ¿no? Jugando, moviendo y todo ello. Pero muy personal, ¿a ti qué te movió para estudiar computación y llegar a este tipo de cosas? Pues, la historia tiene muchos matices. En corto, cuando yo estaba en la prepa, alguien me habló de la Olimpiada de Informática. Yo no tenía computadora en casa, pero sí teníamos una computadora en el bachiller donde yo estudiaba. Había un laboratorio de computadoras. Y entonces unos amigos me invitaron y es básicamente un concurso donde te plantean un reto que tienes que resolver con la computadora. Hay que escribir un programa y resolverlo. Y de ahí empezó. Es decir, fuimos a la Olimpiada, conocí mucha gente entusiasta de las computadoras. Había niños adolescentes que les estaban fascinados por los videojuegos, programar videojuegos, ¿no? Y pues sí, todo ese mundo me atrajo y me ayudó a elegir la carrera que fue Ciencias Computacionales. ¡Wow! Suena bien importante y bien interesante esto de cambiar la realidad en la que vivimos. Yo creo que la ciencia a lo largo de todo el tiempo pues ha hecho eso, ¿no? Los paradigmas los ha ido cambiando constantemente. Y para ir cerrando, bueno, todo nuestro público que nos está viendo luego piensa que la ciencia es muy aburrida, que no le entiendo, que eso para qué sirve, ¿no? ¿Qué les podrías decir para que se acerquen a la ciencia o aquí al INAOE, que las instalaciones
fuera de pandemia, pues están abiertas para que el público pueda venir y conocer. ¿Qué les podrías decir? Pues desde mi perspectiva están estas dos opciones de hacer ciencia. Una es tratar de entender nuestro entorno, que es la ciencia pura. Hay un fenómeno y lo queremos explicar. Y la otra es esto de cambiar nuestra realidad. Pero sí, yo le diría a los niños, sobre todo que traen mucho este espíritu de... Una es entender y la otra es sí cambiar las cosas, ¿no? Ven algo y lo quieren desarmar, lo quieren mover. Y ese espíritu es el que poco a poco te va llevando hacia una ingeniería o hacia ciencia de la ingeniería. Que lo hagan y que se acerquen a instituciones como INAOE o alguna otra que esté en el país. Tenemos muchas instituciones de mucho prestigio y muy bien preparadas con investigadores de muy alto nivel. Wow, no, pues muchas gracias. Ha sido una entrevista pues bien interesante y pues vamos a ver esta cosa con los drones, ¿no? Yo sigo enamorado de esta idea, no lo he visto. Entonces les invito a que se queden con nosotros en Ciencia Aplicada. Angie, esta es nuestra tercera y última entrega de Pandemias en Puebla. ¿De cuál vamos a hablar hoy? Fácil, Yetzel. De la pandemia de influenza de 1918, también conocida como gripe española. ¿Empezamos? Yo soy Ángela Bonilla. Yo soy Yetzel Roldán. Acompáñenos en Descubriendo Puebla. Fíjate, Yetzel, que 1918 marcó el fin de una década de crisis políticas y económicas, pues hubo desajustes sociales y varias enfermedades que se hicieron presentes en México. Así es, Angie, fueron de particular importancia la epidemia de tifo que se dio entre octubre de 1915 y marzo de 1916, y la pandemia de influenza justo en 1918. Con los recuerdos del tifo todavía frescos, Puebla sufrió de esta pandemia que dejó un alto número de defunciones en un poco más de 60 días. En el artículo Reflexiones en torno a la pandemia de influenza en 1918, el caso de la ciudad de Puebla, del investigador Miguel Ángel Cuenya Mateos, se afirma que, en el escenario internacional en 1918, la Gran Guerra llegó a su fin. Estados Unidos se posicionaba como la nueva potencia económica y militar del mundo. La Revolución Soviética triunfaba en la Rusia de los zares, y la influenza asolaba todos los rincones del mundo. Sin duda, fue un año inolvidable en la historia del Occidente. En el escenario local, Puebla ya no tenía la importancia comercial y económica que la caracterizó en siglos anteriores. Se había convertido en una ciudad que padecía los mismos problemas que la mayor parte de las ciudades del centro del país, esto es, una desigual distribución de la riqueza, un espacio urbano golpeado por las luchas del movimiento revolucionario, entre otras. Para Puebla, el recién superado siglo XIX había sido muy difícil. Durante 60 años, esto es, de 1810 a 1870, la ciudad sufrió la destrucción sistemática, a causa de la guerra civil y de las intervenciones extranjeras, lo que se acompañó con un empobrecimiento generalizado de extensos sectores de su población. Para la década de 1880, en el centro urbano, se inició un proceso de restauración, buscando las tendencias de la modernidad. A partir de 1910, diversos avances logrados en épocas anteriores se vieron obstaculizados por los conflictos políticos derivados del proceso revolucionario. Sin embargo, la modernización de la ciudad no se interrumpió, aunque significó un gran esfuerzo. Así, a lo largo de toda la década revolucionaria, se tendieron nuevas líneas férreas para el tranvía o el tren urbano. Se inauguraron grandes y modernas tiendas o comercios cuyo giro era desconocido hasta entonces, como gasolineras y talleres mecánicos. Además, el ayuntamiento poblano pavimentó varias calles del centro, extendió la distribución de agua potable, limpió muladares y embelleció diversos jardines públicos, instaló fuentes ornamentales en ciertos puntos de la ciudad y kioscos en jardines públicos. Amplió el tendido de líneas eléctricas y telefónicas. Esto y más, con el fin de que Puebla ingresara al siglo XX como una ciudad moderna. Sin embargo, la llamada modernidad porfiriana solo beneficiaba a las élites que habitaban lujosas casas del centro. Muchos problemas continuaban siendo evidentes en donde habitaban los sectores populares. La influenza es una enfermedad muy antigua y su nombre deriva del latín. En el siglo XV, este fue utilizado para hacer referencia a las enfermedades atribuidas al influjo de estrellas y planetas.
Existen muchas referencias históricas sobre la enfermedad y las grandes epidemias causadas por este virus. Al parecer, fue en el Frente de Guerra Europeo de la Primera Guerra Mundial donde empezó la difusión del virus en agosto de 1918, y en pocas semanas la influenza había dado la vuelta al mundo. En marzo de 1918 se registraron las primeras defunciones en el medio oeste estadounidense a causa del virus de influenza. Y aunque en México los periódicos no hicieron mención del hecho, porque las noticias de guerra ocupaban la mayor parte de la cobertura periodística. El doctor Cuenya afirma que al analizar con detenimiento el comportamiento de las defunciones ocasionadas por enfermedades pulmonares, se encontró entre abril y mayo de 1918 un aumento atípico de fallecimientos atribuidos a diversas afecciones bronquiales y neumónicas. No obstante, la aparición de la enfermedad se empezó a comunicar en periódicos nacionales a finales de agosto de ese año. El primer entierro registrado en Puebla causado por el virus gripal se llevó a cabo el 10 de octubre de 1918, pero pasó casi inadvertido. 7 días después, las defunciones ocasionadas por la enfermedad empezaron a aumentar. En los libros de registro del Panteón Municipal se confirma el avance de la influenza. El 17 de octubre fueron 4, el 18 5, el 21 había aumentado a 14 y el 25 a 41 defunciones. La cúspide de fallecimientos se registró entre el 28 de octubre y el 15 de noviembre. En 9 días, la influenza cobró la vida de 1.058 personas, y a partir de ese momento disminuyó de manera paulatina, hasta entrar en etapa de desaparición el 20 de noviembre. En diciembre, aún se detectaron algunos casos de defunciones por influenza. Las víctimas principales de la influenza de 1918 en los primeros meses fueron mujeres y menores de 5 años. Durante los meses de octubre a diciembre, el comportamiento fue inverso. La influenza atacó principalmente a adultos jóvenes en edad productiva. Como podemos suponer, la influenza modificó la vida de la ciudad. Los negocios cerraron sus puertas, así como los templos que cerraron temporalmente, porque se sabía que mantener reuniones en lugares cerrados facilitaba el proceso de contagio. Las autoridades municipales tenían dificultades financieras y eso agravó más la situación frente a la influenza. Se nombraron inspectores sanitarios que recorrían las principales calles de la ciudad, controlando que los bandos municipales referentes a la limpieza e higiene fueran cumplidos. Además, fijaban avisos públicos con recomendaciones tanto para evitar la enfermedad como para tratarla. Para apoyar las medidas gubernamentales, se creó la Comisión Central de Caridad, en la que se agruparon diversas organizaciones sociales, estudiantes, cónsules de varios países en Puebla, la delegación de la Cruz Roja Mexicana y más. La Comisión Central de Caridad se encargó de distribuir cartillas entre la población con recomendaciones preventivas que complementaban las elaboradas por la Junta de Sanidad. Instaló en diversos puntos de la ciudad puestos de socorro y puso un hospital particular al servicio de la población, el del Sagrado Corazón. Se apoyó en estudiantes del Colegio del Estado, a quienes instruyó como inspectores de salubridad y repartió alimentos entre los pobres, medicinas entre los enfermos, cajas mortuorias, ropa de cama y otras cosas. Gracias por acompañarnos en este recorrido histórico a las pandemias que se han presentado en la ciudad. Recuerden que pueden escribirnos al correo concitep.tv@gmail.com. Nos vemos la próxima semana para seguir Descubriendo Puebla.